Un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta sintonía. 10:39 de la mañana. La Comunidad Canaria están escuchando la Radio del Norte, enclavada en este municipio de Los Realejos, pero con vocación de NORTE, que es lo que dijimos. Oiga, que no es descabellada la idea de que cuando uno llegue a Tacoronte para acá, coja y que encuentre esas letras que demarquen y que pongan, por supuesto, con todas y cada una de ellas, la esencia de esta zona de la isla de Tenerife. Es una idea, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarla a cabo? Saludo yo a esta hora de la mañana al amigo Raúl Fernández. Buenos días con esas terapias alternativas. Buenos días, bien, bien. Ahí trabajando a toda prisa, corre para aquí, corre para allá, que a veces nos apresuran. Sí. Y además con la calima y con este cambio de temperatura que le ha pasado factura, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya el año pasado eso también, que tarda en llover y todo ese... Es que la calima no viene sola. El humo... todas las cosas que trae, ¿no? Los ácaros, los mosquitos que están famosos ahora, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Pobres mosquitos, pobres mosquitos. Sí. Te vas a México y seguramente hacen una ensalada de mosquitos, una tortilla de mosquitos, y dice que tengan miedo los mosquitos de nosotros, ¿no? Como dice el dicho, y ya vino, dice, tráeme el alcohol, dice, ya te picó la araña, y dice, no, pero mira por dónde viene, ¿no? Ahí está. Bueno, las 10:40. Hoy vamos a hablar de, Egipto. Vamos a hablar de egiptología, vamos a hablar de... Juan Luis me mira como diciendo, ¿cómo? De Egipto. Bueno, síndrome piramidal. Bueno, es la fase asiática, ¿no? Sí. Y vamos a explicarlo. Sí, claro. Muchas veces, bueno, hay un síntoma que es la ciática, ciatalgia, lumbociática. El nervio ciático. Sí, pues fíjate que muchas veces se confunde una ciatalgia con un síndrome piramidal. Piramidal, a ver. El músculo piramidal es un musculito que va desde el hueso sacro, vamos a decir la base de abajo del hueso sacro, hasta el trocánter mayor del hueso fémur. Es como un poco para que no se salga el hueso para afuera, pues le pongo este tensor que tira el hueso para acá. La peculiaridad del piriforme o piramidal, se le puede llamar de las dos formas, inclusive podríamos decir síndrome piriforme. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque van a un médico, por ejemplo, y le dice, tiene un síndrome piramidal. Otro le dice, tiene una falsa ciática. Otro le dice, tiene un síndrome piriforme. Tiene un síndrome piramidal. Y todos los términos valen porque se refiere a lo mismo. A lo mismo, ¿no? La sintomatología se confunde también por esa razón, porque va a haber un dolor nalga, la parte de atrás del muslo, prácticamente hasta la corva, la rodilla por la parte de atrás, y en la zona externa, donde llevamos antes el bolsillo del pantalón, y puede llegar también casi hasta la rodilla, la fascia lata. ¿Qué ocurre? Que el piriforme o piramidal, ese músculo, al ir del sacro al fémur, debajo cruza el nervio femoral o ciático y lo comprime cuando se inflama y se encoge este músculo piramidal, aprieta y comprime. Y ese duele, ¿eh? Es un condenado, ¿eh? El nervio ciático es un condenado. Es un condenado a doler. Sí, por eso digo yo, no te condena a ti al dolor, ¿no? ¿Verdad? Pero que todo el mundo dice, ¡ay, la ciática! Tengo la ciática. Exacto. Y fíjate que entonces lo aprieta, no permite la circulación energética de la médula espinal hasta el pie, pero la sintomatología la localizamos nalga y hasta la corva. ¿Qué tiene de importante este síndrome? Que leí un informe que estudiaron 260 personas, 269, una más, una menos, no pasa nada, y el 68%
de esas personas fueron operadas equivocadamente de hernia discal, porque se hace una relación muy íntima entre hernia discal y ciática. Tienes una ciática, hay una hernia discal. Pero lo que dice, perdona Raúl, es que hubo personas entonces que se pasaron por cirugía y en realidad no tenían ese problema. Esto yo lo he visto en mi consulta unas cuantas veces. Unas cuantas personas, fíjate, hay un dolor y no te permite caminar y es muy doloroso. Exacto. Y entonces, ojo, aquí vamos a hacer una aclaración. Hay muchas personas con hernias discales asintomáticas. ¿Qué significa? No dan síntomas, no dan dolor, no produce nada. Hay otras personas que tienen un dolor, manipulas quiropráctica o osteopáticamente, vuelves la vértebra a su posición normal y desaparece toda la sintomatología. Hay hernia discal, pero volvemos, es asintomática. Al desplazarse la vértebra me da el síntoma porque comprime la radícula nerviosa, pero no es el problema hernia, el disco prolaxado, sino ese nervio pinzado. De hecho, incluso a lo mejor después pasa por cirugía, todo parece que está bien, pero al cabo de un tiempo vuelve a aparecer el problema. Vuelve a aparecer. Y entonces ya se dan cuenta de que no es hernia. Claro. Entonces, para diagnosticar un piramidal, un síndrome piramidal, hay varias formas. Por ejemplo, te decía que va del sacro a la cabeza femoral, y esto es importante. Voy palpando a mitad de la nalga, cojo de la parte de arriba del hueso de la cadera hasta la base de la nalga, donde se hace el pliegue con el muslo. Corto a la mitad, no hace falta cortarla, sino trazo una línea imaginaria y ahí encontraría el cuerpo del piramidal. Ahora empiezo a apretar, por ejemplo, con los pulgares, con los dedos. La persona está en camilla boca abajo, empiezo a apretar con el pulgar y empieza a dar brincos la persona y a decir que ahí le duele. Voy haciendo, presionando con el pulgar todo el recorrido del piramidal hasta el hueso, hasta la cabeza del femoral, hasta donde se inserta el piramidal, y todo eso me da síntomas. Prácticamente clarísimo que es un síndrome piramidal. Cuando voy palpando también de arriba a abajo de la nalga hacia la corva, normalmente me da una sintomatología, pero menor. O sea, casi siempre las personas dicen, me duele pero muchísimo menos. Y cuando vuelvo a prensar sobre el piramidal, la persona suele dar brincos y gritar inclusive de que el dolor es muy fuerte. Se pueden hacer otras pruebas, por ejemplo, para descartar una ciática. Hago una prueba que se llama la Segue, y es elevar la pierna en una... ¿Cómo se llama? La Segue. La Segue. Sí, fue un médico que descubrió que, por ejemplo, la persona está en posición firme, de pie, y cuando levanta la pierna hacia adelante recta, si le da síntomas, si la lleva hacia atrás y le da síntomas, inclusive puedo encontrar en esa elevación, según la elevación de la pierna hacia atrás o hacia adelante, si es en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta lumbar. Puedo hasta afinar de esa manera. Tienes un problema en la cuarta lumbar con quinta o tercera con cuarta. Pero si hago el Lasegue y no me da sintomatología, no es una ciática, no es una hernia discal, sino me está diciendo que hay otra patología. Causa, claro. ¿No? Entonces, luego palpando el músculo de la fascia lata, el del lateral del muslo, pero también hay otra, y es entrar la pierna hacia adentro, como cuando cruzamos, exacto. Y ahora hay gente que no puede hacerlo, exacto, ¿no? Tiro de la pierna hacia arriba, hacia ti, hacia el lado opuesto a la pierna, y hacia el vientre, y la persona me va a dar un dolor en la nalga, a mitad de la nalga. Ahí
estoy encontrando un síndrome piramidal. Oye, Raúl, en cuanto a quiénes se ven más perjudicados por ese tipo de dolencias, es decir, ¿no hay edad o sí? ¿Y sexo o...? Vamos a ver, antiguamente se atribuía muchísimo, y no digo ahora no, a deportistas. Por eso yo te iba a decir antes que mencionaba a una lesión deportista. Atletas, sí, porque exigen mucho. El piramidal, exacto, te decía, es un músculo que tira por el fémur. Para saber, ¿no? Claro, lo primero es el reconocerla. ocultar, sí, claro. Muy bien. Porque puede ser muchas más cosas, claro, ¿no? Puede ser una ciática. Sí. Ojo, un pinzamiento del nervio ciático. Y puede ser algo puntual, porque como dice ella, que hacía tiempo que no, que fue ahora, que no que... Sí, ¿sabes qué pasa? También hay problemas que me dan síntomas. Mira, el próximo apartado vamos a hablar de las emociones positivas y las emociones negativas. Te voy a traer, para que veas, que han estudiado tanto famosos kinesiólogos como Goodhart, qué emociones afectan a qué músculos, a qué tendones, a qué puntos de acupuntura, a qué canales de acupuntura. Y entonces, en un momento determinado, yo estoy muy nervioso y me agarra la afonía, porque me afecta digamos, al plexo nervioso de la garganta. En otros momentos me puede afectar a otro. Cada persona se enferma a su manera. Y ahí verás que los síntomas pueden aparecer cuando hay una barrera psicológica que me afecta por alguna causa. Bueno, pues de eso hablaremos antes de que se nos vaya el tiempo. Lo que sí, ¿cómo terminó lo del tema del señor peninsular? Bueno, pues el señor reconocí que podía haber un síndrome piramidal. Le empecé a hacer, porque él era muchísimo el dolor que acusaba a la palpación nada más y suave, y entonces empecé haciendo acupuntura con electroestimulación. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí él? Él, bueno, cuando estuvo, le quedaban 2 semanas de vacaciones, entonces estuvo tratándose 3 veces una semana, 2 veces la otra, luego se tomó el avión. Y resulta que le empecé a hacer acupuntura con electroestimulación, con 2 agujas, una donde comienza y otra donde termina el piramidal, relajante. Luego también en el mismo momento magnetoterapia, 2 imanes, uno positivo, uno negativo. Y luego, cuando ya la persona me demostró que podía yo apretar, presionar, entonces empecé a hacer masaje. Es una técnica que la inventó un médico, se llamaba Sirias. Y entonces hacer masaje de Sirias, profundo, apretando, para relajar más el músculo y llevarle sangre. Es decir, que el hombre se fue para la península del avión. Se fue contento porque ya aguantaba 1 hora. De pie, podía caminar todo el supermercado. Y con la pena de no tenerte más cerca para hacer... No, ya él luego se fue a Barcelona, encontró un acupuntor, fisioterapeuta... Y le dijo que le hiciera, claro. Y le dijo, me hizo esto y esto y esto. El hombre le hizo lo mismo y tuvo la amabilidad de llamarme telefónicamente y decirme, gracias Raúl, después de 11 años de sufrimiento, alguien encontró el origen de esto y ahora ya puedo hasta hacer deporte, caminar y hacer un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, recuerden ustedes que estamos hablando de Raúl Fernández, que estamos hablando de su consulta que está en la Cruz Santa, en la calle Puldón, y que, bueno, su teléfono... El 607-156246. Y que la dirección completa es, además de calle Puldón... En la calle Puldón, en el número 1, segundo piso, puerta 13... edificio El Cedro, y el 607-156-246. Y pueden contar también cualquier experiencia a través de su Facebook, que encontrarán. Exacto, Terapias Raúl Fernández. Pues Raúl, la semana que viene, que será pues en principio el último en esta serie, que un servidor ha tenido que estar contigo en la mañana porque comenzará después la semana siguiente la compañera Patricia Hernández, pero como siempre un placer y por supuesto en alguna ocasión, como bien dices tú, con el amigo Filiberto, pues coincidiremos. Haremos seguro, una charla. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Bueno, nosotros hacemos un alto y a la vuelta viene Daniel Montes de Oca.